cómo avanzar en la vida. ¿Se puede lograr con fuerza y determinación? ¿Cómo fortalecer las raíces para estar firmes y arraigados? Mirando alrededor podemos ver lo mucho que hemos crecido, avanzado, lo mucho que el amor del Creador se ha manifestado. La semilla ha sido plantada y es la intención del jardinero que ésta crezca hasta que dé fruto. Una evidencia externa de todo lo que sucede al interior. Una confianza y dependencia profunda que nos mantengan firmes. ¿Vamos a abrumarnos con las dificultades que se nos presentan? Por supuesto que no. Basamos nuestra confianza en que aquel que plantó esa semilla la hará crecer. Una fe que crece. Una fe que crece. Esa es la serie que empezamos hoy y que va a durar 5 semanas. Una fe que crece. Quiero que usemos nuestra imaginación por un momento. ¿Qué pasaría si nosotros realmente creyéramos todo lo que decimos creer? Creyéramos todo lo que Jesús ha dicho. Creyéramos que Jesús ha dicho, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que todo lo que nos pasa, mire, Él está con nosotros, que Él es nuestro buen pastor. Pensar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si creyéramos todo lo que Dios ha dicho en su palabra, si creyéramos en Él y en todo lo que Él ha prometido, ¿cómo sería la vida? Usted me dice, yo creo, ¿sí? Imagínense, va al médico y le dicen, le tengo una mala noticia. Y usted, tranquilo doctor, porque yo creo que el Señor está en control. Su papá está enfermo y puede morir. El Señor está en control y todo. Sale, el carro se dañó. Señor, tu carro se dañó, yo confío en ti. ¿Qué pasa si tuviéramos una fe que puede creer y confiar en todo lo que realmente decimos creer? Porque creemos, sí. Pero si creyéramos plenamente, completamente, en todo lo que hemos leído y escuchado, ¿cómo sería la vida? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero muchas veces nuestra fe duda, ¿cierto? Vamos al médico, nos dicen que usted está enfermo, o nos dicen, su hija tiene algo grave. Y Dios mío, dígame si no le corre un frío por todo el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad nos cuesta pensar, Señor, ¿por qué? Y a veces llegamos a decir cosas como estoy peleando con el Señor, no entiendo por qué. Pasan cosas en la vida que no entendemos. Y por más que creemos en lo que Él nos ha dicho, nuestra fe entra en crisis. Y comenzamos a decir, Señor, fortalece mi fe. Porque en nuestra humanidad dudamos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Cuando el Señor le dijo, ven Pedro, y Pedro se comenzó a hundir. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó también en el agua? ¿Cierto? Y luego el Señor le dijo, Pedro, por las piedritas, no, mentira, eso es un chiste, ¿cierto? Nuestra fe se debilita, somos seres humanos de carne y hueso y sufrimos muchas veces. Creemos en el Señor, pensamos en la situación del país, la incertidumbre política, económica. Algunos dicen, no, hay que irnos de aquí. Pero poder confiar y decir, el Señor está en control. Una fe que crece. Lo que queremos pensar en esta serie es que nuestra fe se fortalezca de tal manera que hace crecer nuestra fe para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Porque si realmente creyéramos lo que decimos creer, la vida sería diferente. Podríamos vivir mucho más felices. Y claro, usted me dirá, sí, yo creo. Pero miren, en los momentos de crisis es cuando nuestra fe es puesta a prueba y se puede ver de qué estamos hechos. No es una crítica, es simplemente una autoevaluación. Y si alguien está por primera vez y nos ve por primera vez, quiero decirle, una fe que crece es para todos. Porque cuando realmente creemos en Jesús y en todo lo que Él ha prometido, la vida es distinta. Pero ¿qué podemos hacer entonces para que nuestra fe crezca? Sea que tengamos unos días de caminar con Jesús o de pronto no he tomado la decisión de seguirle o tengo muchos años caminando con Él.
La pregunta ¿es el conocimiento lo que me hace fuerte en la fe? Conocer, si conocer me hace fuerte, entonces si he leído la Biblia 10 veces y he estudiado teología, una maestría, un posgrado, un PhD en teología, quiere decir que los grandes teólogos son las personas que tienen más fe. ¿Eso es cierto? ¿Usted no ha visto a grandes teólogos también tambalear, caer y alejarse del Señor? Entonces no es el conocimiento. Entonces, ¿qué es? No, venir a la confra todos los domingos. ¿Cuánta gente viene a la confra todos los domingos y a veces tambaleamos también en la fe o no? Algunos domingos yo no estoy porque viajo, estoy en otro lugar. Una vez un hombre me dijo: Joaco, se ha puesto a pensar, yo vengo a la confra más que usted. Ese orgullo que llevamos dentro de que yo soy más fiel que todos, ¿cierto? Asistir, miren, qué bueno que vengamos a la iglesia. Qué bueno que estudiemos la Biblia, no estamos en contra ni de asistir, ni leer. Claro, qué bueno que estemos en un grupo de crecimiento. Hay varias cosas que quiero que pensemos, pero la pregunta es, ¿qué hace crecer mi fe? ¿Cómo puede ser mi fe más fuerte? ¿Cómo puedo seguir creciendo para poder enfrentar las dificultades de la vida? Una fe que crece. Queremos hablar de 5 esenciales, pero antes de hablar de eso, quiero decirle cómo nuestra fe puede crecer. Quiero que piense en un relato en la Biblia, que de pronto lo hemos leído muchas veces, pero quiero que reflexionemos en él, donde Jesús en Mateo capítulo 8 se maravilla de algo. Pero me llama la atención un texto que de pronto usted lo ha leído, como le digo muchas veces, en Mateo capítulo 8. Y quiero que veamos un relato en el que Jesús se asombra, se maravilla. Miren, Jesús aparece en los evangelios que él se maravilló algunas veces. Por ejemplo, se maravilló, se asombró de la incredulidad de su pueblo y no pudo hacer ningún milagro allí. Pero en este relato, que quiero que veamos aquí en pantalla, dice así, el centurión, escuchen, hay como algunos centuriones que aparecen en los evangelios, en la Biblia. Dice así: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. Un centurión es un romano, un militar a cargo de 100 personas, 100 soldados. Algunos dicen a veces eran 70, 80, pero ya se le decía centurión, no necesariamente eran 100. Pero se le acercó un romano, un militar, una persona importante, no cualquier persona. Recuerden que los romanos era el imperio opresor al pueblo judío. Y se acerca a este hombre pidiendo ayuda. Imagínense, el opresor pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda, dice: Señor, y lo llama Señor a Jesús, mi siervo está postrado en casa. Él tenía siervos en la casa, era algo que se acostumbraba en la época. Y dice, y le preocupa el siervo, ¿cierto? Porque pues un hombre importante como eso se murió, pues consiga otro siervo y ya, ¿cierto? No, él parece que tenía esa sensibilidad hacia la gente que le trabajaba. Y dice: tengo a mi siervo postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y el texto continúa. Dice: iré a sanarlo, respondió Jesús. Algunos dicen que de pronto Jesús preguntó acá: ¿iré a sanarlo? Sea pregunta o sea afirmación, quiero que nos fijemos en algo muy importante en el relato, porque Jesús va, dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Esa expresión me hace pensar en algo. Recuerden que en esa época el judío no entraba a la casa de un no judío. Un no judío es un gentil, un romano en este caso. Cuando el hombre dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, yo imagino a varios judíos pensando: pues claro, que va a entrar Jesús allá. Pero basta con que digas una palabra y mi siervo quedará, ¿qué dice? Mi siervo quedará sano. El texto continúa, dice: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Él reconoce que él sirve a Roma. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y sigue el relato. Al oír esto, Jesús, ¿qué dice? Se asombró. Jesús se maravilló. Jesús dijo: ¿qué? ¿Qué es esto? Porque este hombre es un romano, no es un judío. No es el hombre que tenía los escritos, los profetas, que tenía, diríamos en términos actuales, la Biblia, por decir. No tenía el Antiguo Testamento. No, era un gentil, un no judío, ¿sí? Dice, al oír se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel, en la gente que sí conocía, a nadie que tenga tanta fe. Este relato hay cosas muy, muy importantes. Aparece también en Lucas. En Lucas dice, y no es que se contradigan, se complementan. Dice que este hombre
amaba a los judíos. Hay algo raro ahí porque si es el opresor tenía esa sensibilidad y los amaba tanto que hasta le construyó una sinagoga. Y los primeros que interceden son algunos judíos que van y le dicen: Jesús, es bueno que atiendas a este hombre porque él es buena gente, nos construyó hasta una sinagoga. Y Jesús comienza a ir, y cuando comienza a ir a la casa y el centurión se entera, manda a unos amigos y le dice lo que hemos leído: no soy digno de que entres en mi casa. Pero fíjense lo que él dice. La pregunta que uno se hace acá es, él dice: yo soy un hombre bajo órdenes y doy órdenes. La pregunta es, ¿de dónde este hombre sacó esa fe? Este hombre no había estudiado el Antiguo Testamento, de pronto conocía algo por la amistad y la buena relación que tenía con algunos del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿de dónde este hombre sacó esta fe? ¿De dónde este hombre pudo decir lo que dijo? Si lo ponemos, y perdónenme hacer un paralelo, ¿sí? Era un hombre que no había llevado estudios bíblicos, no iba a la iglesia. ¿De dónde sacó esa fe? ¿De dónde? ¿De dónde ese centurión dijo eso? Me llama la atención lo que un estudioso del texto, un hombre apellidado Carson, dice: miren, este hombre tenía claro algo. Él, cuando dice ve y van, ven y viene, hace esto y lo hace, él dice: la gente me obedece porque yo represento a Roma. Él dice: soy un hombre bajo autoridad y soy un hombre que tiene también gente a su cargo. Y vean el razonamiento. Cuando este hombre ve que Jesús hace milagros, cuando ve a Jesús sanando a la gente, ese autor dice: mire, no era difícil pensar que este hombre está razonando y está diciendo: este Jesús tiene autoridad. Y si tiene autoridad, también está bajo autoridad. ¿Quién es su autoridad? De alguna forma está reconociendo no solamente a Jesús como alguien de autoridad, sino a Dios. Lo que quiero que pensemos aquí es que una persona como esa, y cuando uno ve el contexto, por favor, antes de esto está el leproso, Jesús tocando a los intocables. Ahora una persona, como diríamos, de afuera, que no era del pueblo de Dios. Y después de esto viene la suegra de Pedro, una mujer y mayor, enferma. Jesús atendiendo a los que normalmente la gente no atiende. Y quiero que pensemos en eso, porque muchas veces nosotros también pensamos en solo nosotros. ¿Qué hace crecer nuestra fe? Esa es una persona que otra vez no había recibido formación académica en teología o Biblia, diríamos. Lo que quiero que pensemos aquí, que he conocido personas muy sencillas en la fe, que empiezan a caminar con Jesús, pero confían más en Jesús que aquel que tiene mucho conocimiento. Digo, ¿por qué? ¿Qué hace crecer la fe? Las relaciones se basan en confianza. Así son las relaciones humanas. Yo confío en mi esposa confía en mí. Si me dicen: acabo de ver a Rosita abrazando a otra persona, yo le digo: no, pues un amigo, su papá, su hermano. Su papá ya murió, su hermano, ¿sí? No, pero vi que estaba muy ahí abrazadita. Bueno, pues alguien que le tiene mucho cariño. Pero si yo comienzo a pensar: esa sinvergüenza aquí, y era chiquito, alto, gordo, flaco, como yo. Las relaciones se basan en confianza. La confianza hace que yo pueda creer en ella y ella en mí. Así son las amistades también. Yo creo en mis amigos creen en mí. Y si me dicen: tu amigo hizo esto, algo debió haber pasado. Él no es así, yo lo conozco. Cuando uno conoce a una persona, cuando hay confianza, la confianza hace que las relaciones sean fuertes. Y uno cree cuando confía. Lo que me sorprende de este texto es que Jesús se maravilla. Miren, Jesús no se maravilló de los que tenían mucho conocimiento en aquella época. Y no estoy en contra del conocimiento, por favor. En el equipo pastoral tenemos ya personas con doctorado, maestría, estudios teológicos. Gracias a Dios por eso. En la Confra nos gusta estudiar la palabra de Dios en los grupos y queremos crecer. Pero lo que quiero decirle es: debemos cuidarnos y no pensar que es solo eso lo que hace que la fe crezca. Qué bueno estudiar, pero es más que esto. Jesús espera que nosotros confiemos en Él. Jesús se maravilló de la incredulidad de su pueblo y Jesús se maravilló de este hombre que creyó. ¿Saben de quién más se maravilló Jesús? Que dijo: wow, oh mujer, grande es tu fe. ¿Se acuerdan de quién? De una mujer extranjera, de una mujer cananea, de alguien de quien no se esperaba nada. Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. Y ahora con este tipo dice:
Increíble. Quienes deberían creer, quienes deberían confiar, no confían. Y este hombre sí confía. Y cuando pienso en este texto digo, ¿no les parecería bonito que el Señor se maravillara de nuestra confianza en Él? Pero muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles, más bien renegamos de nuestra fe. Y hay gente que se aparta inclusive. Desde que sigo a Jesús las cosas me van mal. Entonces se va para otro lado. Jesús se asombra de la fe de una persona como esta. Hay muchas cosas más para decir aquí. Uno puede pensar en la humildad de este hombre, siendo el hombre opresor. Yo creo que muchos otros judíos que estaban ahí, que no conocían de pronto la buena relación de este hombre con el pueblo de Israel, habrán dicho: ese romano que se muera, porque era el imperio opresor. Pero no, este hombre cree y de lejos le dice: Señor, no entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el siervo se sana. El siervo no tuvo fe, fue el centurión, y el que fue bendecido con eso fue el siervo. Una fe que maravilla a Jesús. Es lo que queremos en esta serie. ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe para que el Señor, al vernos, diga, como le dijo al centurión romano: grande es su fe? ¿No les parece algo bonito? Que el Señor vea la confra, vea nuestra familia, vea nuestra vida y se maraville, pero con alegría, y no que se maraville diciendo: no, esta mano de incrédulos. Que podamos confiar. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros amigos, y aún los casados, la pareja o los novios, confían en nosotros? ¿Qué sentimos? ¿Qué siente usted? Diga la verdad. ¿Se siente bien o no? A Rosita le van con el chisme que vi a Juaco abrazando a alguien. Rosita dice: sí, mi amor, ¿y con quién te encontraste hoy? ¿Cierto? Tranquila. Y yo le digo: no, con una moza. No, mentira. Ella sabe, confía en mí. Confía en mí y sabe: mire, me encontré con fulana de tal, estaba triste, le di un abrazo, ¿sí? Lo que quiero que pensemos es: qué rico que confíen en uno. Qué rico es la confianza. Pienso que Jesús, ¿cómo siente de agrado cuando nosotros confiamos en Él? Y aún con lágrimas podemos decirle: Señor, yo no entiendo por qué pasa esto, pero yo confío en ti. Yo creo que eso a Jesús lo sigue asombrando, lo sigue maravillando, ¿sí? Y escúcheme otra vez. Jesús reprochó a la gente que más conocía, y no estoy en contra del conocimiento, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también dice, escúchame bien, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Que nuestra fe pueda asombrar a Jesús. Ahora, esa es la pregunta que vamos a responder en esta serie. ¿Qué hace crecer nuestra fe? Y escúchenme, un grupo de personas pensando acerca de esto, se reunieron y comenzaron a pensar: ¿cómo has crecido tú en la fe? ¿Qué te ha hecho crecer a ti? Y alguien decía una cosa y otros decían otra cosa. Y comenzaron a recoger experiencias. Y después de recoger todas las experiencias, llegaron a concluir, y escúcheme bien, a 5 aspectos que hacen crecer la fe. No son 5 aspectos que aparecen en la palabra de Dios. Mire, 5 aspectos que hacen crecer la fe. Capítulo, no aparece así. Tampoco es una ley para decirme: eso es una ley. No. Simplemente es una observación. Y de pronto usted podrá decir: sí, estoy de acuerdo con eso, hay 5. O usted podrá decir: no, yo creo que hay 6. O son 7, porque 7 me gusta más, el número de la perfección, ¿cierto? O de pronto uno dirá: no, para mí son 3, como quiera que sea. Lo que quiero decirle es que ese grupo de personas por mucho tiempo estuvo hablando, pensando: oiga, ¿qué? Hicieron una encuesta, preguntas, cuestionarios, y concluyeron: mire, hay 5 aspectos que hacen crecer la fe. Hay 5 cosas que debemos hacer si queremos seguir creciendo en nuestra fe, para que Jesús diga: wow, qué fe, se maraville de nuestra fe. 5 aspectos muy prácticos que queremos, ojalá, poder aplicarlo a nuestra vida para seguir avanzando. Y queremos tratar cada uno de ellos en cada una de estas series. Y el primero del que quiero hablar hoy, pero quiero ponerle los 5 a manera de resumen. Mire, 5 aspectos que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Lo primero, a la conclusión que esta gente llegó, fue un aprendizaje práctico. Es decir, no llenarse la cabeza solo de conocimiento, sino conocimiento como ¿para qué? No me llene la cabeza solo de doctrina. Quiero saber cómo me sirve. Doctrina significa enseñanza. ¿Para qué me sirve eso en el diario vivir? Qué bueno que cuando usted enseñe la Biblia en un grupo de crecimiento, uno dice: mire, miremos el contexto, sí, pero cuando eso tiene un propósito y me enseña ¿para qué?
¿Para qué sirve? Un aprendizaje aplicado, una enseñanza práctica. Por eso en los grupos de crecimiento siempre queremos crecer y aplicar eso a la vida. Hay un segundo aspecto que quiero ir rápido: hábitos personales o disciplinas espirituales. Yo recuerdo cuando empecé a caminar con Jesús, me propuse, voy a leer el Nuevo Testamento. Y le dije, lo voy a hacer a esta hora. Dispuse un momento. Miren, los madrugadores, háganlo temprano. Los madrugadores a veces critican a los trasnochadores. No, porque la Biblia dice, de madrugada te buscaré, pecadores, noctámbulos, tranquilos, ¿sí? En la noche también el Señor se manifiesta y se revela al corazón de los noctámbulos. Pero que uno pueda tener esos hábitos. Y recuerdo esa época cuando dije, lo voy a hacer a esta hora. Y recuerdo fue la época de un crecimiento impresionante para la vida. Tener hábitos, miren, los hábitos no son malos. Hay gente que no le gusta ni hábitos ni horario porque la vida debe ser natural, fluye. Qué bueno tener ciertas rutinas y ponerle sentido a eso. En todas las relaciones, en todo. Usted puede tener una vida muy ocupada, pero qué bueno que usted le diga a la esposa, mire, los viernes en la noche es nuestra noche y salimos. Y no que llegue el viernes, hoy nos toca salir, mi amor, es viernes. No, yo anhelo el viernes porque nos hemos puesto de acuerdo y me voy con mi esposa. ¿Cierto? Ponerle sentido a las cosas. Cuando hablamos de hábitos personales es esos hábitos espirituales, de leer la palabra, orar, compartir con otros que ayudan a crecer. Esa gente dijo, mire, estas cosas nos han ayudado a que nuestra fe crezca. Acá tiene que ver con conocimiento, sí, pero acuérdese, el conocimiento envanece, tiene que ser aplicado a la vida. Vea lo tercero que quiero mencionarle. Esta gente comenzó a pensar y dijo, mire, algo que nos ha hecho crecer es cuando servimos, un servicio que desafía. Cuando alguien lo cogió a usted y le dijo, el próximo miércoles en el grupo de crecimiento quiero que tú puedas enseñar. Y usted la primera vez que dijo eso, se asustó y se puso a buscar y a leer y a orar. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez aquí? A ver, diga, ¿a alguien le pasó eso? ¿Quién? ¿Sí? Un servicio que desafía. Por eso aquí la idea es, ojalá siempre podamos servir desafiados. La primera salida misionera, mire, ya viene en Semana Santa los servicios que estamos planeando. Eso desafía. Cuando usted se acerca a gente y comienza a compartir la fe y alguien se acerca y le dice, estoy destrozado, no sé qué hacer. Y usted va y lo ayuda y ora por él. Y después de unas semanas esa persona lo llama y le dice, gracias por haber orado por mí. Y uno dice, Dios mío. Mire, servir nos hace crecer. Servir nos hace madurar. Y en la vida pasa lo mismo. Miren, uno madura cuando es padre, ¿o no? ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando soltero manejaba y corría como un loco. Ya cuando uno se casa ya maneja más despacio porque, ¿sabes? Me estrello, me mato, que dejo un huérfano, ¿cierto? Los hijos lo pulen a uno en muchos temas, en muchas cosas. Uno los forma a ellos, pero ellos a uno, dígame si no. Los que son papás. Por eso, si usted quiere ser mejor persona, cásese. Duerme con la lija. Quiere ser mejor persona, tenga hijos, lo siguen lijando. Porque uno está sirviendo a los demás. Sirve en el hogar, cuando uno sirve en la comunidad, en la iglesia. Cuando usted comienza a servir en diferentes áreas, uno crece. Y esta gente comenzó a pensar, sí, servir nos ha hecho crecer. Cuando nos han lanzado a nuevos retos, por eso lanzar un nuevo campus en otro lugar. Queremos seguir creciendo como iglesia y le decimos a tú vas a ser el pastor, tú vas a estar enseñando, tú vas a estar aquí, la gente, todo el mundo tiembla. Yo recuerdo cuando plantamos la iglesia de Ciudad Salitre, salió un grupo de gente y todos eran, usted mujeres, usted jóvenes, usted niños, todo el mundo era asustado. Pero qué susto tan especial, el servicio que desafía y nos hace crecer. Por eso miren, yo les animo. Si usted quiere que su fe crezca, piense en vivir lo que escucha. No simplemente venga a escuchar y ya, no, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Qué puedo hacer? Por eso hacemos una conclusión y preguntas de reflexión al final de un mensaje. Hábitos personales que cada uno pueda pensar, ¿qué hábitos tengo hoy? No me hable de los que tuvo, de los que tiene hoy. Servicio, ¿qué servicio va a tener? Ahora usted me dice, mire, yo ando más ocupado, no tengo tiempo. Mire, vivimos una época donde entre más ocupados estoy, soy más importante. ¿Se han puesto a pensar en eso? Uy, mira mi agenda. Uf, no hay tiempo para nada. Uy, qué importante eres, ¿cierto? Lo que quiero decirle es, qué bueno que podamos sacar un poco de nuestro tiempo para servir, porque eso nos hace crecer y fortalece nuestra fe. Pero hay más, mire, quiero ir rápido. Relaciones providenciales, ¿a qué nos referimos? Aquellas relaciones que se presentan en la vida. Usted mira, pero yo cómo planeo eso. Sí, Dios se la presenta, pero hay que aprovecharlas y generarlas cuando usted está en un grupo. Por eso
Qué bueno que usted pueda participar en un grupo. Qué bueno que usted venga con su familia a la iglesia, que sus niños crezcan allá en Aventura Confra, que hagan amigos. Cuando crezcan y sean jóvenes, se van a enamorar entre ellos, ¿sí? ¿Cuántos aquí se enamoraron en la Confra y se casaron? Aquí hay varios, ¿o no? Levanten la mano de los que se enamoraron aquí en la Confra y se casaron. Vea, por acá 1, 2, 3, hay varios. Hay más oportunidades. Ahora, no significa que si se casa con alguien de la Confra va a ser un matrimonio feliz. Hay unos que son terribles, ¿cierto? Pero al menos hay menos posibilidad porque es alguien que camina en la misma fe. Hay menos posibilidad de riesgo, ¿cierto? No estoy diciendo que tiene que ser aquí, por favor. No estoy diciendo, no, porque hay iglesias que usted se casa con gente de aquí, punto. No, eso es una secta. Aquí no le vamos a decir ni por quién votar ni por quién casarse. Lo que quiero decirle es que cuando vivimos en comunidad se construyen relaciones y en medio de esas relaciones Dios pone gente en nuestra vida que nos ayude a crecer. Yo recuerdo llevando a un amigo al aeropuerto, conocí a una persona y hablando con esta persona me invitó a Colombia, por eso estoy aquí. Llevando al aeropuerto a un amigo conocí a Hernando Vidus, el fundador de esta iglesia. Y hablando con él me invitó en el año 94, luego el año 95. Y el 96 vine por 2 años y ya han pasado más de 20 años. Y mis hijos son colombianos, ya soy colombiano y la mitad de la vida en Colombia. ¿Se dan cuenta cómo hay relaciones providenciales que cambian la vida? Ahora no le digo que usted puede terminar en... Sí, hay gente que sí también en otro país también. Pero esas relaciones, escúcheme, que se presentan en la vida y son personas que influyen en su vida de tal manera que uno pueda crecer en la fe. ¿Usted tiene personas en su vida que lo han ayudado a crecer en la fe? Esta gente concluyó, hay relaciones providenciales. ¿Pero qué hago entonces? Vivir en comunidad. Por eso insistimos tanto. Los grupos son fundamentales para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Si usted no me quiere hacer caso, no lo haga. Mire, yo no voy a hacer nada de lo que está ahí, tranquilo. Pero escuche lo que luego le voy a decir. La quinta y última, y quiero que veamos algo más. Circunstancias cruciales, situaciones que se presentan, buenas o malas. A veces las enfermedades, las desgracias, los infortunios de la vida. Pero escúcheme, los infortunios de la vida deben ser oportunidad donde aprendemos y crecemos. Si los infortunios, si las desgracias de la vida no nos dejan lecciones para la posteridad, el infortunio fue un desperdicio. Así como situaciones buenas también, puertas que se abren, circunstancias donde por la sensibilidad al Señor y todo lo anterior puedo tomar decisiones y esas circunstancias me ayudan a crecer. Vamos a ampliar cada uno de estos aspectos, pero quiero que pensemos en el primero, porque el tiempo nos va ganando. Eso de enseñanza práctica. Miren, cuando Jesús dio el sermón del monte, que cubre el capítulo 5, 6 y 7, que algunos hasta se lo saben de memoria, Jesús termina y no dice, tienen que memorizar todo lo que les he enseñado. Tomen nota de todo esto y que nunca se les olvide. Jesús no dijo eso. Cuando Jesús termina el sermón del monte, ¿se acuerdan qué dijo? ¿Cómo termina el sermón del monte? ¿A qué nos referimos con aprendizaje práctico? A esto, vean. Por tanto, todo el que me ¿qué? Oyen. Cuando hablamos de aprendizaje práctico, para crecer en nuestra fe, para que nuestra fe sea como la de ese centurión romano, el que oye estas palabras y las pone ¿en qué? En práctica. Un texto que de pronto hemos leído muchas veces, pero quiero que resaltar algo aquí muy importante. Dice, es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y continúa. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa, dice, no se derrumbó, porque estaba cimentada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero continúa el relato, dice, pero todo el que me oye, el que ha escuchado este sermón de la montaña, oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato, necio, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron. Si nosotros no hacemos, nos arruinamos. Si nosotros, nuestra fe no crece en comunidad, si no estamos conectados unos con otros. Por eso aquí hablamos de Jesús y su palabra, estar conectados con Él, estar conectados unos con otros. Y queremos conectar con la comunidad, que nuestros amigos, familiares puedan escuchar de Jesús. Cuando hacemos eso, nuestra casa se mantiene firme, si no, se arruina. Miren, en este relato, como Jesús termina el sermón del monte, Jesús le dice, ustedes ya han escuchado todo esto. Acá hay dos personajes, uno puede pensar, acá hay una comparación y un contraste. Ambos escuchan, ambos oyen, ambos
Ambos oyen, ambos enfrentan la dificultad. Escúcheme, ambos. Al que oye también le viene la lluvia, le viene todo. Eso de que usted siga a Jesús y no le va a pasar nada, eso no es verdad. Eso de que cree en Jesús y pare de sufrir no es cierto. A los que seguimos a Jesús nos pasan cosas duras también. Y Jesús lo está diciendo, viene la lluvia, viene todo, soplan los vientos. Nos pasa también. Ambos oyen, ambos sufren. Pero uno se arruina y uno permanece en pie. La diferencia es en que uno hace y otro no hace. Por eso vuelvo y repito, qué bueno conocer la palabra, qué bueno tener desafíos de leer la Biblia completa. Recuerdo cuando me lo propuse por primera vez y qué delicia leer, qué delicia escuchar también a un amigo que me decía cada vez que yo leía un capítulo, veía cómo eso tenía que ver conmigo. Y él dice, yo viví una sanidad interior leyendo cada capítulo de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y vi un cambio en mi vida que Dios hizo por su palabra. Pero fíjense, es un conocimiento aplicado, un aprendizaje aplicado. Son cosas que hacen crecer nuestra fe. Por eso, otra vez, usted puede hablar de 3, de 5, 7, puede ampliar, pero quiero decirle, crecemos en nuestra fe cuando lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, le decimos, Señor, yo quiero vivirlo. Quiero que esto se aplique a mi vida. Por eso quiero decirle, mire, ¿qué hace la diferencia? Quiero poner, cuando hablamos de aplicación, de enseñanza práctica, nos referimos a que la obediencia hace la diferencia. Y es una obediencia por fe. Si usted cree, obedece. Si yo creo, obedezco. Si yo le digo, este techo se va a caer en un minuto, usted sale corriendo. Yo espero que nunca pase, ¿no? Pero cuando uno cree, actúa. Las convicciones producen acciones. Y es lo que queremos en esta serie, que nuestra fe se pueda fortalecer, que nuestra fe pueda ser como la de ese hombre, el centurión romano, o como la de esa mujer. Yo creo, Jesús, confío en ti, y que Él se asombre y se maraville de nuestra fe. Pero en cada uno de estos 5 esenciales que queremos desarrollar a la luz de la palabra de Dios, porque otra vez, esta lista no está en la Biblia, pero uno puede encontrar que esos aspectos sí están en la Escritura. Y vamos a analizar textos de la Escritura que nos inspiren a desarrollar estos aspectos. ¿Queremos que nuestra fe crezca? ¿Sí queremos? Que nuestra fe pueda crecer para asombrar y maravillar a Jesús de esa manera. A manera de conclusión, yo quiero ponerles, antes de concluir. Miren, cuando Jesús terminó el Sermón del Monte y hizo esta advertencia, termina el versículo 28 y 29 de la siguiente manera. Yo quiero que lo vean acá. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, ¿qué? Se asombraron de su enseñanza. Ahora, miren, eso era lo más común, que la gente se asombre de Jesús. Pero Jesús se asombró del centurión. Dice, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley eran los que conocían mucho, pero vivían muy poco. Que Dios nos libre de eso. Nos libre de ese conocimiento que lleva al orgullo. Que nos lleve ese conocimiento que muchas veces saca pecho y dice, es que tú no has estudiado. Si tú hubieras estudiado, ¿cierto? Lo que el Señor quiere es que confiemos en Él. Que confiemos en Él. Miren, y antes de la conclusión, quiero también contarles solamente una breve historia. Mi suegrita ya descansa en paz. Tuve la dicha de vivir con ella varios años. Una mujer sencilla, con una fe sencilla, que estudiaba. Ustedes la vieran a la viejita, leía, tenía un libro que le daba vuelta y vuelta, y como ya le estaba fallando la cabeza, el libro le daba vuelta como 10 veces y siempre pensaba que lo estaba leyendo de nuevo. Pero algo que me llamaba la atención era la manera como ella consolaba a la gente que perdía un ser querido. Ella con una confianza, dulzura y firmeza le decía a la gente, confía en el Señor, todos vamos para allá. ¿Y es verdad o no? ¿Se ha puesto a pensar cómo le tenemos de miedo a la muerte? Y nos olvidamos que la Biblia dice que Jesús nos habla de la muerte y la Biblia, y Pablo nos habla que el morir, dice Pablo, ¿es qué? Entonces, ¿por qué nos asustamos tanto? Por eso que al principio les decía, ¿se ha puesto a pensar si creyéramos de verdad lo que decimos creer?
Ahora no digo, el morir es ganancia, voy y me tiro a los 127. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que podamos vivir tranquilos, disfrutar la vida, porque si Dios me la dio, como dice el mismo apóstol Pablo, estar aquí es necesario por causa de ustedes, de la obra del Señor. Por eso, a manera de conclusión, y ahora sí les quiero poner esto, miren, tomemos decisiones concretas para crecer en nuestra confianza en Dios. Tenemos que tomar decisiones concretas para que nuestra confianza en Dios siga creciendo en esta tierra. Mire, en esta tierra nunca va a llegar a ser plena y total, pero al menos pueda seguir creciendo. Una relación creciente con Jesús nos lleva a depender más de Él, una relación. Y dice, cuando nuestra fe crece, podemos vivir como Él quiere que vivamos, con plena seguridad, en cualquier situación y descansando que Dios está en control. Jesús se entregó por nosotros para que podamos vivir de esa manera. Yo quiero que mi confianza en Él siga creciendo. Yo quiero seguir confiando en Él para que cuando soplen los vientos, los ríos, pase lo que pase, quiero permanecer, porque no quiero arruinarme. ¿Y qué voy a hacer para permanecer? Tomar decisiones concretas. Y la primera que estamos hablando aquí es que cada vez que escuchemos algo, proponemos decirle al Señor, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y usted hoy puede tomar decisiones. Por eso la pregunta que le pongo también aquí para pensar, ¿qué decisiones vas a tomar para crecer en tu relación con Jesús? Una decisión puede ser, no me voy a perder ningún episodio de esta serie. Si no puedo venir, lo voy a ver en YouTube. Pero quiero tomar decisiones prácticas. Quiero que cada vez que lea la Biblia, hacerme la pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Cada vez que escucho un mensaje, ¿y yo qué hago con esto? ¿Me es útil? ¿Me sirve? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo vivo? Porque quiero que mi confianza en Jesús siga creciendo. Jesús murió por cada uno de nosotros para que nosotros podamos confiar en Él en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Vamos a orar y a decirle, Señor, queremos vivir así. Jesús, queremos que nuestra confianza en Ti sea como la de aquel centurión romano, un extranjero que confió en Ti. La gente que debía confiar en Ti en aquella época no confió, Señor. No queremos que hoy se repita esa historia. Queremos hoy nosotros que estamos aquí reunidos, cantando, celebrando la cena del Señor, queremos ser personas que confiamos en Ti. Que Tú te puedas maravillar de cada uno de nosotros por la confianza que Te tenemos. Que seamos alegría a Tu corazón, porque confiamos en Ti. Señor, perdónanos por las veces que dudamos de Ti, que no confiamos en Ti. Y queremos tomar decisiones concretas para vivir como Tú quieres que vivamos. Señor, gracias que Tú nos amas a pesar de lo que somos. Pero queremos, Señor, en este tiempo de tantas dificultades, de pandemia, de enfermedad, de muerte, poder decirte, Jesús, queremos crecer en nuestra confianza en Ti. Queremos aprender más de Tu palabra, pero queremos siempre aplicarlo a la vida. Líbranos de presunciones, de orgullos. Líbranos, Señor, de creer que nos las sabemos todas. Danos un corazón humilde, como la de este hombre, Señor. Ese centurión que tuvo la humildad para decir, solo di la palabra. Tú eres una persona de autoridad. Jesús, Tú tienes el poder, Tú tienes la autoridad y en Ti confiamos. Jesús, gracias por escucharnos. Confiamos en Ti, ayúdanos a seguir confiando en Ti y perdónanos una vez más cuando desconfiamos. Señor, nos ponemos en Tus manos, en el nombre de Jesús.